Bienvenidos a Pisco y Hilorio. Hoy un viaje desde nuestros restaurantes a las bodegas y productos de la tierra, con nombres importantes de la gastronomía. Pisco y Hilorio, un sabor que inspira. Hola David, ¿qué tal? Hombre, Chicho. Menudo vuelo este, ¿no? Yo creo que nos espera un buen vuelo, ¿eh? Yo creo que... ¿Verdad que sí? Pero lo mejor de todo, o yo creo que lo más importante es que te has abrochado el cinturón. Oye, no, gracias por recordármelo. Porque no sé estamos en un avión. Aquí estamos, claro. Y Las imprudencias. a punto de despegar, ¿eh? A punto de despegar. Bueno, despegamos Pisco y Hilorio en este primer capítulo y, como no, en el F29, pues yo creo con un gran chef. Y presentamos, David, a Inti Rancés. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en tu casa, en el F29. Sí, mira, a un mes de vuelo, pues muy contentos aquí en el F29 Gastrogrill, como nos hemos hecho llamar. Una taberna urbana de playa y un honor recibir el podcast en casa. Fantástico, porque eres un gran chef, lo sabemos, por eso estás aquí también con nosotros y nosotros en tu casa. Y un poco ya emprendedor. Sí, bueno, no es la primera vez, ya tengo algunas que otras, algunos que otros vuelos como emprendedor. Sí es cierto que en mis últimos 12 años he estado más al frente de las cocinas de otra casa, pero bueno, ahora hemos decidido pues emprender esta pequeña empresa aquí en la Playa de las Canteras, un sitio idóneo, una tasca urbana de playa con cocina a la brasa, coctelería, carta de vino y la verdad que muy contentos. Genial. ¿Cómo nace Inti Rancés con ese sueño que tuvo en su momento? Seguramente fue así, o impulsado por alguien o por algo que te llevó a dedicarte a la cocina. Bueno, la verdad que en principio las circunstancias, ¿no? En el año, yo me gradué en una escuela de cocina en La Habana, Cuba, en el año 94. Tuve la gran suerte de que en esa época había una posición del gobierno a crecer el turismo, crecer la gastronomía y bueno, yo me monté en esa corriente. Luego estuve trabajando 2-3 años en hoteles en La Habana y luego estuve navegando, trabajando en cruceros. Y hace 23 años pues me radiqué aquí ya en Canarias y en esta maravillosa isla. Por supuesto. Y bueno, la gastronomía en sentido general es mi pasión. Me he enamorado de la cocina a la brasa, del mundo de los vinos. Ya sabes que tenemos esa afición en común. Bendita afición. Y bueno, es el oficio que he hecho toda la vida. Me encanta, lo disfruto. Sabemos que es duro, sabemos que es un oficio muy sacrificado. Pero también tiene muchas cosas buenas y muchos buenos amigos que se hacen también en la profesión. Por supuesto. Has tocado una fecha para mí incluso importante, el año 94. Hablamos de Cubanacán. Correcto. Así se llamaba la empresa en la que estábamos, sí. Porque muchos compañeros, David, recuerdas, en la época de los comienzos fantásticos, yo diría que de lo mejor del Hotel Escuela Santa Brígida de Kansas, y fueron muchos cubanos de Cubanacán a estudiar allí. Sí, de hecho, algunos de ellos trabajamos juntos en Cuba. Uno de ellos trabajó conmigo en un hotel en Cuba y recién nos hemos visto aquí. Ha venido incluso a volar con nosotros, sí. Y sí, fue una época muy bonita. Lo que pasa es que, bueno, los tiempos después se torcieron, pero bueno, nos ayudó a formarnos en nuestros inicios, sin duda, sí. Para ser chef, ¿vale? Hay que estudiar, hay que prepararse, pero te has inclinado por la parrilla. ¿Por qué? A ver, los cocineros tenemos un abanico muy grande de trabajo. O sea, cuando llegas a una cocina, pues tienes muchas opciones. Puedes dedicarte al mundo de las guarniciones, al mundo de las salsas, al mundo del asado, al mundo de las elaboraciones. Hoy en día ya también a la gastronomía molecular. La cocina ha crecido mucho. A mí siempre tuve una afinidad con el mundo de la brasa, pues porque por un gusto personal. Nos reuníamos con los amigos. Eso siempre me dio la posibilidad de ser el centro de atención en las fiestas, un poco también de adolescente.
Y es cierto que me encanta la cocina honesta, la cocina sin trampas, sin trucos, y la brasa es la más honesta de todas. De hecho, se ha puesto muy de moda en los últimos años. Sí, bastante, bastante. Por supuesto, se ha puesto muy de moda. En la capital de Gran Canaria, principalmente, han abierto en los últimos tiempos varios restaurantes grill o asadores, ¿no? Es verdad que lo hemos hablado en otras ocasiones como la figura del maestro asador. No sé si le podemos llamar así, ¿no? Sí, el maestro asador en sentido general, porque la parrilla no solo es, hay parrilla abierta, parrilla cerrada, con carbón, con leña. Bueno, es un oficio, lo hemos hablado muchas veces, muy artesano y complicado de enseñar porque al final la destreza en la parrilla la ganas con los años, ¿eh? ¿Y dónde la aprendemos? Pues ahora mismo, El día a día, la ahora lucha. mismo en el día a día, sí. Debería enfocarse un poco en las escuelas, tú que te dedicas a la pedagogía, a la docencia, pues realmente hay muy poca formación académica de cara a la parrilla. Correcto. Es cierto que cuando tú eres cocinero de escuela y luego te dedicas a la parrilla, pues llegas con un poco más de músculo y un poco más de visión global, ¿no? de la cocina, porque no deja de ser un sube brasa, baja brasa y en ocasiones precisa un tipo de leña, un tipo de carbón. Ya luego vas cogiendo ciertos tips, ciertas técnicas, pero sí es cierto que conlleva un aprendizaje de años y sobre todo porque hay muchos cortes. Sí. O sea, no es lo mismo hacer un corte de solomillo que un corte de lomo alto, lomo bajo, chuleta, con hueso, sin hueso, ibérico, pollo. O sea, la parrilla es muy versátil. Nosotros, de hecho, aquí en casa ahora estamos haciendo unas albóndigas a la parrilla, que mira, están teniendo mucho éxito en casa. Claro que no te imaginabas hacer unas albóndigas a la parrilla. Sin embargo, mira, lo hemos llevado a cabo y ha sido un plato muy atractivo. Y luego está la casquería. En el caso de las mollejas, que ya sabemos que es uno de los platos estrella de nuestra Si casa. no me llega a traer, no vengo yo aquí a probarla. De esa anécdota hablaremos luego, sí, sí. Y la parrilla, sin duda, conlleva un esfuerzo extra, además, porque lleva más calor, lleva más atención, hay que estar visualmente entrenando el ojo para saber cuándo la carne está lista, cuándo es el punto listo. Y bueno, esperemos que en algún momento nazca alguna academia, alguna escuela que nos dé, que nos forme, que nos forme, porque nos hace falta. Inti, la verdad es que esto es un arte, hay que ser maestro y un arte, pero es verdad que hablamos, por ejemplo, de Argentina, de Uruguay o incluso del País Vasco, donde Correcto. vemos tipos de parrillas diferentes. Lo que conocí yo en Uruguay o en Argentina, el tipo de cómo colocan lo que es la parrilla inclinada para darle ese punto a la carne, diferentes carnes, diferentes cortes también, porque no solo hablamos de la parrilla, hablamos del corte, que es muy importante. Muy importante. Entonces, esto es un arte. Y tú te has recorrido, aparte de llegar aquí a Gran Canaria, has recorrido mundo, por lo que hemos estado hablando en otras ocasiones. Sí. ¿Cuál es la parrilla que dices tú, la perfecta? No, yo creo que bueno, hay varias zonas en el planeta, hay varias zonas que son históricamente, por varias razones, centros típicos del mundo del asado, ¿no? Estábamos hablando de Sudamérica, de Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador, o sea, son países con una gran tradición de asado, pero un asado muy, muy personal. Luego está la zona norte, la zona del País Vasco, que tiene otra parrilla muy diferente, la zona de los Pirineos, Francia, tiene una parrilla muy personal. Yo, desde mi punto de vista, todas tienen una gran tradición, lo cual aportan sin duda un camino hecho. Yo he ido hilando, porque también podemos hablar del norte de Estados Unidos con las cocciones largas de ahumado, que son muy bonitas también y que aportan hoy en día. No se concibe una casa de bocata sin un buen pastrami o sin un brisquet. Sí. O sea, que también cuando ya llevan tantos años en Estados Unidos con casas de brisquet famosísimas y casas de asado largos de humo de muchos años, ¿no? Entonces, al final yo en mi caso he intentado unir todo lo que he encontrado en esos viajes o en esos eventos en los que he participado y he encontrado mi manera de trabajar, inclusive tocando un poquito de cada uno
de estos tipos de asados. Prefiero las parrillas abiertas porque me gusta visualizar mucho cómo va evolucionando los colores de la carne. Pero también hay mucha parrilla cerrada, como en el caso de los hornos de carbón cerrado, que están muy de moda además. Están reconocidos ahora mismo. Pero a mí personalmente creo que para algunos tipos de cocción son muy útiles, pero para un restaurante que tiene comandas al unísono es un poquito complicado porque visualmente no le llevas. Pero bueno, aquí al final el resultado, si el restaurante funciona con un tipo de parrilla u otra, o un tipo de asado u otra, está bien logrado.